En el campus estaba cargada la presentación que vamos a usar hoy. Yo quisiera que vayan a la primera diapositiva. Tengo entendido de que ustedes han estado la semana pasada viendo todo lo referente a los mecanismos de la respuesta inmune innata y incluso este miércoles ustedes han tenido una clase similar a las que le voy a dar yo hoy de respuesta inmune adquirida con el profesor Ignacio Uriarte. Así que digamos que ustedes ya están en condiciones de saber qué es el sistema inmune. El sistema inmune es un sistema complejo, ¿sí? Que está integrado por diferentes tipos de células y elementos solubles y que va a operar de manera integrada a través de los mecanismos de la inmunidad innata y adquirida. Es decir, nosotros por cuestiones académicas fraccionamos el contenido que le damos y se los damos primero una cosa y luego la otra. Pero entiendan que el sistema inmune actúa de manera integrada, ¿sí? A través de los mecanismos de la respuesta inmune innata y adaptativa. Este sistema inmune es un sistema básicamente de defensa que nos va a proteger frente al ingreso de microorganismos, pero fíjense que también nos va a proteger, por ejemplo, frente al desarrollo de enfermedades tumorales. Además, el sistema inmunológico va a ser muy importante en procesos fisiológicos normales, como por ejemplo la eliminación de células envejecidas, células apoptóticas. Y también el sistema inmune nos puede jugar una mala pasada. Puede estar involucrado en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, que seguramente ustedes ya habrán escuchado mencionar. También está involucrado en el rechazo a trasplantes. Bueno, realmente comprender los mecanismos que operan en el sistema inmune es muy importante y va a estar relacionado a muchas enfermedades y afecciones, no solamente infecciosas, si bien es eso lo que nos atañe principalmente en esta asignatura. Bueno, como yo les decía que quiero que ustedes razonen los procesos que forman parte de la respuesta inmune, yo voy a tratar de guiarlos en este aprendizaje también con preguntas y quiero que razonemos juntos. Para comenzar, quisiera que, nos centremos en lo siguiente. Dijimos que la inmunidad opera a través de mecanismos de la respuesta inmune innata y adquirida. Pero ustedes se pusieron a pensar qué es innato, a qué nos referimos con que algo es innato y a qué nos referimos con que algo es adquirido. Bueno, yo me tomé el tiempo de buscar estas palabras en el diccionario. Y fíjense lo siguiente. Innato. La palabra innato viene del latín innatus y significa cualidad presente al nacer. Algo que es innato es algo que no es aprendido y pertenece a la naturaleza de un ser desde su origen. Imagínense como ejemplo las aptitudes innatas que puede tener una persona para dibujar. ¿Sí? Hay gente que no ha aprendido ninguna técnica para dibujar, pero sin embargo hace excelentes dibujos. Hay gente que tiene una habilidad o aptitud innata para la música. ¿Sí? Tal vez no saben leer la música, pero tienen un buen oído. Entonces tienen una capacidad innata para interpretar melodías o para componer incluso, de oído. Bien, entonces, si sabemos en un sentido general qué significa innato, ¿cómo lo relacionamos esto con la respuesta inmune? Bueno, ustedes ahí tienen en la figura, y esto se los voy a decir yo, la respuesta inmune innata es innata porque no requiere una exposición previa al patógeno para poderlo reconocer y atacarlo. ¿Sí? No necesitan una exposición previa al patógeno para poderlo reconocer y atacar. Esa habilidad para poderlo reconocer y atacar ya viene de forma innata con las células que forman parte de la respuesta inmune innata. ¿Se entiende? Bien, por el contrario, también busqué qué significaba adquirido en un sentido general. Algo adquirido es algo que no es innato.
sino que procede de la experiencia o de la educación. En otras palabras, que es aprendido y no pertenece a un ser desde su origen o nacimiento. ¿Sí? Ustedes pueden tener, por ejemplo, una habilidad para estudiar de forma individual o grupal, pero el conocimiento que ustedes van a tener del sistema inmune es necesario que lo adquieran. Y en este caso, en esta oportunidad, soy yo la que se los está impartiendo. Es decir, ustedes están adquiriendo conocimiento. No nacieron con el conocimiento de cómo funciona el sistema inmune. Están adquiriendo ese conocimiento. Entonces, esto que les puede parecer un poco tonto, pero a veces es importante empezar desde la base, ¿sí? Razonar, porque si yo simplemente quiero recordar que una es la innata y la otra es la adquirida, me va a costar más que si entiendo a qué se refiere algo que es innato y algo que es adquirido. Bien, vamos a hacer un breve repaso en relación a la respuesta inmune innata, porque como ya les dije, si bien ustedes ya lo vieron, el sistema inmune actúa de forma integrada, ¿sí? No es una cosa y la otra de manera separada, sino que actúa de forma integrada. Entonces, ustedes recuerdan de la clase que les dio la profesora Andrea Silva, que las barreras más generales que tenemos dentro de nuestro sistema inmunológico son las barreras físicas, ¿sí? ¿Cuáles son esas barreras físicas? La piel y las mucosas. Imagínense que es absolutamente importante que las mucosas estén íntegras. ¿Por qué? Porque están directamente en contacto con el espacio exterior. Imagínense la vía respiratoria, la vía gastrointestinal, la vía geniturinaria, la conjuntiva. Están directamente expuestos hacia el exterior. Por lo tanto, es totalmente importante que esas mucosas tengan mecanismos de defensa. Y la integridad de esa mucosa es uno, y es un mecanismo de barrera físico. También existen las barreras químicas. ¿Se acuerdan del pH, por ejemplo, ácido de la piel, el pH ácido del estómago, de la vía geniturinaria? ¿Se acuerdan de los péptidos antimicrobianos, como las defensinas? ¿Se acuerdan de las mucinas del moco? ¿Se acuerdan de enzimas como la lisozima, que puede estar presente en la saliva? Bueno, esos son diferentes tipos de barreras que nos van a proteger en un principio, pero son barreras bastante generales y si fallan tenemos que contar con otros mecanismos que nos permitan estar saludables. Discúlpame, voy a silenciar. Bien, entonces, quiero que recordemos un poquito también cuáles eran las células que formaban parte de la respuesta inmune innata. ¿Se acuerdan que teníamos los granulocitos, que se llaman así porque tienen gránulos sencillamente? ¿Cuáles son? Los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los mastocitos, que están bastante emparentados con los basófilos. La denominación que se le da a cada una de esas células tiene que ver con la característica química de los componentes que forman parte de esos gránulos. ¿Qué otro tipo de células teníamos? Teníamos a los macrófagos, ¿sí? Que en circulación se llaman monocitos, es lo mismo, pero en circulación se llaman monocitos. ¿Qué otras células teníamos? Las células dendríticas y teníamos las células natural killer, creo que no me olvido de ninguna. Bien, estas células, de estas células, hay algunas de ellas que tienen una probada capacidad fagocítica, ¿sí? ¿Cuáles son esas células que tienen una probada capacidad fagocítica? ¿Se acuerdan? Los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas. Bien, entonces yo dije probada capacidad fagocítica. ¿Saben lo que es fagocitar? Fagocitar significa comer, endocitar, incorporar algo que está fuera de la célula dentro de ella. Eso significa fagocitar. Hay células que tienen la capacidad de llevar a cabo este proceso. Entonces yo me preguntaría, si estuviera del otro lado, ¿cómo es que llevan a cabo ese proceso? Bueno, lo van a llevar a cabo a través de unos receptores que ustedes seguramente deben recordar, que son los receptores de reconocimiento de patrones.
¿Qué reconocen estos receptores? Patrones. ¿Qué son patrones? Son estructuras moleculares que van a estar asociados a patógenos, a microbios. Por eso se llaman PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos, estructuras generales que van a formar parte de microorganismos. Y ahora, este reconocimiento, ¿es un reconocimiento específico? No, no es un reconocimiento específico. ¿Por qué? No es un reconocimiento específico porque estas estructuras moleculares asociadas a patógenos están presentes en distintos microorganismos. No están presentes en uno en particular, están presentes en distintos microorganismos. Entonces, como son estructuras generales las que reconocen las células fagocíticas, yo les pregunto, ¿esta respuesta es específica o es inespecífica? Es inespecífica. Entonces, por eso decimos que la respuesta inmune innata es inespecífica, porque el reconocimiento que van a hacer las células que integran esta inmunidad, el reconocimiento que van a hacer es un reconocimiento de estructuras que son patrones moleculares generales asociados a distintos microorganismos. Es decir, un mismo receptor del reconocimiento de patrones me va a identificar más de un microorganismo, porque más de un microorganismo va a tener esa estructura. Entonces, como este es el tipo de reconocimiento que se da en el contexto de la inmunidad innata, decimos que la respuesta inmune innata es inespecífica. ¿Ven cómo vamos razonando? En el caso de la respuesta inmune adquirida, fíjense ustedes que la situación es muy diferente. Las células que integran la respuesta inmune adquirida son principalmente los linfocitos T y los linfocitos B. Esos son los protagonistas principales de la respuesta inmune innata, adaptativa, perdón. Estas células van a reconocer, no patrones moleculares asociados a patógenos, van a reconocer epítopes antigénicos. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es un epítope antigénico? Bueno, vamos a ver qué es un antígeno, qué es un epítope y qué es entonces un epítope antigénico. Ahora ya lo vamos a ver, pero lo que quiero que les quede claro es que las células B y T, a través de sus receptores, lo que van a identificar son partecitas particulares de ese antígeno, ¿sí? Epítopes antigénicos. Por eso, este tipo de respuesta es específica. Bien, entonces, algo más les quiero decir en relación a esta diapositiva, que es que algo muy importante que diferencia la respuesta inmune adquirida de la respuesta inmune innata es que genera memoria. Sin embargo, tengan en cuenta que la respuesta inmune adquirida no podría generar memoria si no contara con los mecanismos de la inmunidad innata que operan previa y conjuntamente. Pero bueno, se dice que la respuesta inmune adquirida genera memoria. El solo actuar de la respuesta inmune innata no genera memoria, pero para que la respuesta inmune adquirida genere memoria va a tener que interactuar con la respuesta inmune innata, ¿se entiende? Bien, y algo que les quiero mencionar es que tenemos dos tipos de respuesta inmune adquirida. Una que va a estar mediada por linfocitos T. Ya deben recordar los linfocitos T, CD4 y CD8, los CD4 que llamamos colaboradores o helper, que es lo mismo en inglés, y los citotóxicos que son los CD8. Bien, por el otro lado tenemos una respuesta de tipo humoral, que como lo indica la palabra, va a estar mediada por anticuerpos, que van a ser producidos por las células plasmáticas, que son células que se han diferenciado a partir de los linfocitos B. Todo esto lo vamos a ver en más profundidad a lo largo de la clase, pero bueno, para que tengan un pantallazo. Bien, entonces ahora pasemos a la siguiente diapositiva, que se llama antígenos, formas reconocidas por el sistema inmunitario. Es decir, ¿qué son los antígenos? Son estructuras moleculares, ¿sí? Generalmente van a ser proteínas y hidratos de carbono, pero también pueden ser otro tipo de moléculas y son reconocidas por las células de la respuesta inmune adaptativa. Linfocitos T
T y B. Entonces, cuando yo me refiero a antígeno, me refiero simplemente a una estructura que puede ser reconocida por el sistema inmune, adquirido. Ahora bien, un antígeno interno, un antígeno propio de las células nuestras, ¿puede ser reconocido por una célula, un linfocito T o un linfocito B? Sí, puede ser reconocido y debe ser reconocido, porque es importante que las células de nuestra respuesta inmune adquirida, los linfocitos, sean capaces no solo de identificar lo que es propio, sino de no reaccionar contra lo que es propio. Para eso operan mecanismos de tolerancia central y periférica, que también vamos a ver un poco más adelante. Pero entonces, ¿se puedan realmente las células de nuestro sistema inmune adquirido identificar antígenos propios? Sí. ¿Es importante? Sí, para evitar la reacción contra lo que es propio. Bien, entonces, un antígeno es eso, ¿sí? Ahora, si yo hablo de inmunógeno, ya estoy hablando de un antígeno que además es capaz de inducir una respuesta inmune. Ahí ya lo que va a pasar es que se va a desplegar toda una respuesta inmune tendiente a controlar, a atacar, a destruir aquello que es extraño. Entonces, ustedes tienen en la diapositiva algo que es muy importante, que todos los inmunógenos son antígenos, sí, pero no todos los antígenos son inmunógenos. Las proteínas propias de nuestras células son antígenos, pero no son inmunógenos. Y bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces las personas confundimos los términos y creemos que antígeno es algo malo, algo que nos hace daño, algo que proviene de algo que nos enferma. Y por lo menos en el contexto de esta unidad, esta asignatura, nosotros vamos a usar antígeno también en un sentido más general, para referirnos, por ejemplo, a antígenos propios. Bueno, entonces dijimos que los linfocitos B y T reconocen epítopes o epítopos antigénicos. Un epítope es una porción chiquitita de ese antígeno, ¿sí? Acuérdense que estos no reconocen estructuras, patrones, van a identificar epítopes, partecitas pequeñas de ese antígeno, ¿sí? Entonces, esa región activa del inmunógeno es el epítope antigénico. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora quisiera que, como yo les decía anteriormente, tenemos dos tipos de respuesta inmune adaptativa, que son la respuesta inmune humoral y celular. Ahora me gustaría que empecemos con hablar sobre la respuesta inmune celular, que está mediada, ya dijimos, ¿por quiénes? Por los linfocitos T, CD4 o colaboradores o helper y los CD8 o citotóxicos. Bien. Para empezar a hablar de respuesta inmune celular es importantísimo que mencionemos lo que es presentación antigénica, ¿sí? A lo largo de esta diapositiva y también del resto de las diapositivas de esta clase, vamos a respondernos preguntas como ¿qué es la presentación antigénica? ¿Quiénes la realizan? ¿Cómo la realizan? ¿Para qué la realizan? ¿Cuál es su consecuencia? ¿Y por qué ocurren los órganos linfoides secundarios? Quiero que vayamos un poquito atrás y recordemos que yo les había mencionado que tenemos 3 tipos de células con una probada capacidad fagocítica. Habíamos mencionado a los neutrófilos, a los macrófagos y a las células dendríticas. Ahora yo les pregunto, de esos 3 tipos de células, ¿qué células son las que funcionan, además de como células? Me distraje con el celular, vuelvo a repetir lo mismo por si me equivoqué y no me di cuenta. Dijimos que hay 3 tipos de células, neutrófilos, macrófagos y células dendríticas, que son células fagocíticas, ¿sí? Ahora, de esas 3 tipos de células que son fagocíticas, ¿cuáles son las que funcionan como células presentadoras de antígenos profesionales? Acá alguien está preguntando por qué diapo vamos.
vamos por la que dice dónde y cómo ocurre la presentación antigénica. Bueno, entonces, ¿cuáles son las que son presentadoras de antígenos profesionales? Las macrófagos y las dendríticas, ¿sí? Bien. Sin embargo, de estos dos tipos de células presentadoras de antígenos profesionales, solo las dendríticas, y escuchen bien esto porque es más que importante, solo las dendríticas son capaces de emigrar del tejido periférico inflamado y dirigirse a los ganglios linfáticos o a cualquier otro órgano linfoide secundario a presentarle los antígenos a los linfocitos T naive, tanto CD4 como CD8. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué decimos que las células dendríticas representan un vínculo entre la respuesta inmune innata y la adaptativa? Decimos que representan un vínculo porque justamente, por un lado, van a fagocitar antígenos, a procesarlos y a presentarlos, y luego van a dirigirse al ganglio o a otros órganos linfoides secundarios donde van a interactuar con los linfocitos T. ¿Sí? Bien. Por eso es que decimos que las células dendríticas son un vínculo. Y alguno va a decir, pero entonces, ¿qué corresponde? ¿A la respuesta inmune innata o a la adaptativa? Y podríamos decir que a las dos, ¿sí? Porque es el vínculo, justamente. Entonces ustedes dirán, y bueno, pero si los macrófagos también funcionan como células presentadoras de antígeno y no migran al ganglio, entonces ¿a quiénes le van a presentar antígenos? Bueno, ya vamos a ir viendo, pero los macrófagos le van a presentar antígenos a linfocitos que ya están diferenciados, a linfocitos efectores, ¿sí? Y en el tejido, ellos no van a migrar. Bien, entonces, algo que quiero empezar a mencionar. ¿Qué son los linfocitos? Hablé de linfocitos T naive. ¿Qué son los linfocitos T naive? Son linfocitos T naive o vírgenes, como le indica la palabra, son linfocitos que aún no han interactuado a través de su TCR, T-cell receptor, receptor de célula T, con ningún antígeno, o epítope antigénico mejor dicho, para el cual son complementarios. ¿Sí? Eso es un linfocito T naive. Los linfocitos T naive van a salir del timo, ¿sí? Saben que se originan en la médula ósea, pero luego van a madurar en el timo. Y recién cuando, por los mecanismos de tolerancia central, se considera que esos linfocitos son capaces de no reaccionar contra lo que es propio, salen a la circulación y colonizan los distintos órganos linfoides secundarios. Bien, ¿cuáles son los órganos linfoides secundarios? Bueno, acabo de mencionar el ganglio, pero ustedes recordarán también que dentro de los órganos linfoides secundarios se encuentra el vaso, ¿sí? Y el tejido linfoide asociado a mucosas, totalmente importante por lo que les mencionaba al inicio de la clase. Bien, ahora quiero que observen, ¿sí?, la figura que ustedes tienen en esa diapositiva. Fíjense que, como decíamos, ahí hay una célula dendrítica que está aparentemente en la piel. Hay unos antígenos que son estos como especie de hexágonos blancos y rojos que la célula dendrítica va a captar, ¿sí?, a reconocer, acuérdense, a través de los receptores de reconocimiento de patrones. ¿Y qué es lo que desencadena esa unión? La endocitosis, la fagocitosis de ese microorganismo. ¿Y qué le sigue a esto? Le sigue el procesamiento. Cuando decimos que se procesan los antígenos, y después lo vamos a ver un poquitito más en detalle más adelante, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que las células, los antígenos que son endocitados, fagocitados, van a ser cortados en pedacitos bien chiquitos. Cada uno de esos pedacitos chiquitos son los epítopes antigénicos que luego van a reconocer los linfocitos T. Los linfocitos T reconocen ese epítope antigénico que va a ser expuesto en la membrana celular, en la membrana citoplasmática de la célula dendrítica. Va a exponer ese epítope antigénico y el TCR lo va a reconocer.
Algo que es importante que ustedes ya tengan en cuenta es que los linfocitos T no son capaces de reconocer antígenos si no están presentados por una célula presentadora antígeno. Es decir, si el antígeno anda soluble por ahí porulando, el linfocito T no lo va a reconocer. Entonces ahí podríamos ya responder a cuál uno de los objetivos, ¿sí?, de esta presentación antigénica. El objetivo primordial es que esos epítopes antigénicos sean plausibles de ser identificados por el TCR del linfocito T. Esto es fundamental. Si no hay presentación antigénica, el TCR no identifica al antígeno, y ese antígeno es de naturaleza proteica. Ya lo vamos a ver un poco más a lo largo de la presentación. Entonces, empecemos a responder un poquito algunas preguntas. ¿Qué es la presentación antigénica? Es la exposición en la membrana celular de la célula dendrítica o del macrófago de antígenos que pueden provenir tanto del exterior, como en este caso que ustedes tienen en la figura, como del interior de la célula. Esa presentación, ¿quiénes la realizan? Ya dijimos, mencionamos los macrófagos y las células dendríticas, dentro de lo que es la respuesta inmune innata. Después vamos a ver que también los linfocitos B, y no se mareen con esto, simplemente sépanlo, también pueden presentar antígenos. Dejémoslo ahí. Entonces, como células presentadoras de antígenos profesionales, ahora les voy a contar qué diferencia hay entre cualquier otra célula presentadora de antígeno y una célula presentadora de antígeno profesional. Entonces, ¿qué es la presentación antigénica? Ya lo dijimos. Hay que tener en cuenta también, y es lo que vamos a ver ahora, que esa presentación antigénica va a estar ayudada, ¿sí?, por otras moléculas que ustedes ya deben conocer, que son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que pueden ser de dos tipos, de tipo 1 o de tipo 2. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más de qué se tratan esas moléculas, pero ustedes sepan que se forma un complejo entre las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad y ese epítope antigénico para que conjuntamente salgan a la membrana y lo expongan en la membrana, ¿sí?, de esa célula presentadora de antígeno profesional. Y ese proceso es importante para que el linfocito T lo pueda ver al epítope antigénico, porque si no, no lo ve, no lo reconoce. ¿Cómo lo reconoce? Con su receptor de célula T. Es lo que ustedes tienen más abajo, ¿sí? Fíjense que digamos, en la parte inferior de la figura, del lado izquierdo, ustedes tienen la célula dendrítica, que es esa célula con todas esas dendritas ahí, violeta. Tienen la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, que está mostrada en verde. Tienen el antígeno, que es ese triangulito rojo, y el TCR de la célula T, que es ese cuadrado azul. Bien, así la célula T identifica el antígeno. De cualquier manera, esta unión primaria de activación no es suficiente para que el linfocito T se expanda clonalmente, ¿sí?, y se diferencia en un perfil efector. ¿A qué me refiero con esto? A ver, ¿para qué a mí me interesa presentarle como célula, o sea, dentro de la lógica del sistema inmunológico, ¿de qué me sirve presentarle antígenos al linfocito T? Bueno, la verdad que la importancia de esto es que esos linfocitos T primero se expandan clonalmente, es decir, yo tenga por división mitótica, ¿sí?, por mitosis, un montón de células T que sean capaces de reconocer el mismo epítope antigénico, porque va a ser más factible que yo pueda atacar un agente extraño cuanto más cantidad de células tenga que sean capaces de reconocerlo. Si tengo uno solo que está ahí solito, pobrecito en la vida, no va a ser mucho. Entonces lo que necesito es que proliferen. Esa proliferación se llama expansión clonal y simplemente la visión mitótica de una célula inicial activada. También vamos a ver que va a ser necesario otra cosa. También va a ser necesario que esos linfocitos que han proliferado adquieran un fenotipo efector. ¿Qué quiero decir? Que cumplan una función específica. Claro, esa función va a estar asociada o relacionada con el microorganismo
que está, por ejemplo, que está presentando la célula dendrítica, ¿sí? Si está presentando un virus interno, voy a necesitar determinado tipo de perfil. Lo que hago es perder un montón de energía en el medio y no me sirve. Bien, ¿qué otra cosa va a ser importante? Va a ser importante la generación de memoria inmunológica. Bien, entonces, hasta acá hemos respondido qué es la presentación antigénica, quiénes la realizan, cómo la realizan, para qué la realizan, cuál es su consecuencia, que es lo que acabamos de decir, y vamos a responder por qué ocurre en los órganos linfoides secundarios. Imagínense que la probabilidad con este péptido presentado en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad por una dendrítica, la probabilidad de que eso ocurra es muy pequeña. Entonces, estos linfocitos TENAIP van a recircular entre los órganos linfoides secundarios para aumentar las chances de encontrarse con ese epítope antigénico perteneciente a un microorganismo para el cual son complementarios. ¿Sí? Bien, es decir, el repertorio de linfocitos T que son capaces de reconocer diferentes tipos de antígenos se origina desde un comienzo en la vida, ¿sí? En el timo, ¿sí? Adquieren el TCR en el timo. Bien, entonces, una pregunta más se podrían hacer ustedes en este momento. ¿Cómo sabe la célula dendrítica que tiene que migrar al ganglio? ¿Cómo sabe el linfocito que ya se diferenció en un perfil, que tiene que ir a ese sitio y que se tiene que extravasar en ese lugar específicamente y no en otro? Bueno, yo me lo preguntaría. Hay moléculas que son moléculas de adhesión celular, quimioquinas y citoquinas, que van a mediar la comunicación entre células. Es importante que ustedes sepan eso, ¿sí? Que son moléculas que van a mediar la comunicación, son moléculas que van a mediar la comunicación entre células. En general son proteínas, ¿sí? Esto es muy importante porque son absolutamente necesarias para que la comunicación justamente entre células ocurra y un linfocito TENAIP se vaya a desarrollar en determinado perfil, o se activen los macrófagos, o se activen las células natural killer, o bueno, todo ese entramado de situaciones que vemos asociadas al sistema inmunológico tienen que ver justamente con esto, con la comunicación entre células. ¿Cómo? A través de citoquinas, quimioquinas, proteínas de adhesión y demás. Bien, vamos a pasar a la otra diapositiva. Yo recién les mencioné que las células dendríticas presentaban antígenos en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Ahora, ¿qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Bueno, el complejo mayor de histocompatibilidad desde el punto de vista estructural o químico es una glicoproteína. Son glucoproteínas, que como ya dijimos están implicados en la presentación antigénica. ¿Cuántos tipos de MHC o HLA, es lo mismo decir, existen en nuestro cuerpo? Existen dos, ¿sí? Que son el MHC1 o HLA1 y HLA2. El HLA1 es el que va a participar en la presentación antigénica de antígenos internos a la célula, tanto sean propios como antígenos derivados de virus o de bacterias intracelulares, ¿sí? Son antígenos que están presentes en el citosol de la célula y se los van a presentar a ¿quiénes? A los linfocitos T CD8 o citotóxicos. El complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2
se va a encargar de la presentación antigénica. Acá alguien me dice que repita, pero no sé de qué. Bueno, cualquier cosa después me lo preguntan, no sé específicamente qué, perdón. Entonces, a través del complejo mayor histocompatibilidad de tipo 2, se van a presentar antígenos que están fuera de la célula, ¿sí? Antígenos extracelulares. ¿Y a quiénes se van a presentar? A los linfocitos TCD4. Entonces, ¿qué es importante que ustedes sepan de complejo mayor histocompatibilidad? Por empezar esto, ¿sí? Esto es fundamental, que ustedes sepan que hay dos tipos. Ahora, fíjense lo siguiente. Yo les dije que tanto los macrófagos como las células dendríticas, y también vamos a ver luego que los linfocitos B también, son células presentadoras de antígenos profesionales. Tal vez les llamó la atención que diga profesionales. ¿Por qué son profesionales? Porque son células que pueden presentar en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Sin embargo, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 están presentes en todas las células de nuestro cuerpo, nucleadas, ¿sí? Excepto las neuronas y los espermatozoides. Entonces ustedes se preguntarán, estas células, por un lado, ¿no? Estas células que son capaces, estas células que tienen MHC1, lo usan para presentar antígenos, ¿sí? Antígenos propios o antígenos derivados de patógenos intracelulares. ¿Son células presentadoras de antígenos? Sí, son células presentadoras de antígenos. Tienen la capacidad para presentar antígenos. Pero la diferencia entre una célula presentadora de antígeno y una célula presentadora de antígeno profesional es que la célula presentadora de antígeno profesional, además de poder presentar en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, puede presentar en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué, existen en las células, en la mayoría de las células nucleadas, salvo los espermatozoides y las neuronas, la capacidad de poder presentar antígenos en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1? Y piensen lo siguiente, estas células pueden estar expuestas a ser infectadas por virus, pueden sufrir ciertas alteraciones que las transformen en células tumorales. Entonces, si las únicas células presentadoras de antígenos que existieran serían los macrófagos y las dendríticas, si un virus infectara a un linfocito B, o si, bueno, justo no es el caso más, el ejemplo más apropiado, pero si infectara a cualquier otro tipo de célula, o esa célula se transformara y si fuera una célula tumoral, no tendrían manera de indicarle al sistema inmune que es necesario destruir esa célula. Por eso, a lo largo de la evolución, se seleccionó la capacidad de prácticamente todas las células nucleadas de poder presentar antígenos internos presentes en el citosol, en el contexto complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 a los linfocitos T CD8 citotóxicos, que son los que van a mediar la destrucción de esas células. Bien, lo otro que les menciono acá, ustedes después mírenlo tranquilos y cualquier cosa me consultan, no me quiero demorar en esto porque no me queda mucho tiempo. No se preocupen por las preguntas porque las que me hagan las voy a responder aunque sea fuera del horario de esta clase. Espero que ustedes las puedan, escuchar las respuestas, si no les quedará grabado, pero quédense tranquilos que todo lo voy a responder. Bueno, entonces, ustedes tienen acá una serie de características asociadas al complejo mayor de histocompatibilidad, desde el punto de vista genético sobre todo, que después, si nos da tiempo, lo miramos, es simplemente a tono ilustrativo, porque, a ver, con estas tres características que tiene, se los resumo, que es ser poligénico, polimórfico y de expresión codominante. No importa, después mírenlo si les interesa un poco más en profundidad, pero lo que quiero transmitirle a través de esto es que a través de la evolución se seleccionaron mecanismos que han permitido a la población y a los individuos en particular tener diferentes tipos
de moléculas de clase 1 y de clase 2, es decir, diferentes moléculas que sean capaces de unir en la hendidura diferentes tipos de antígenos derivados del procesamiento de diferentes microorganismos. ¿Se entiende? Si van a la... Bueno, no los quiero marear. Decir, dijimos que el MHC lo que hace es unir el péptido para exponerlo a la membrana, ¿sí? Entonces, cuanto más variabilidad yo tenga del sitio de unión al péptido, es decir, más variabilidad de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y tipo 2 tenga, más chances voy a tener de que este sitio de unión al péptido me reconozca, disculpen, diferentes antígenos, ¿sí?, asociados a un microorganismo. Eso es útil para la especie y para el individuo. Por eso los mecanismos que caracterizan al complejo mayor de histocompatibilidad tienen un origen en esto, ¿sí?, en generar variabilidad, ¿sí? Cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos un MHC único y diferente. Pero en la población, cada individuo tiene otro MHC. Por eso, cada uno tiene uno único y diferente. Y fíjense que esto está asociado a el rechazo frente a trasplantes. ¿Qué pasa? En mi cuerpo, mi MHC es reconocido como algo propio, entonces las células de mi sistema inmunológico no reaccionan contra él. Pero si yo me meto en el cuerpo o un tejido de otra persona, necesito que sea lo más compatible posible, es decir, lo más parecido a mis células, porque si no es lo suficientemente parecido, las células de nuestra respuesta inmunológica lo van a identificar como algo extraño y producto de eso van a destruir el tejido. Entonces estas moléculas en medicina son muy importantes en el contexto del trasplante y bueno, de la histocompatibilidad. Y también van a estar asociadas a enfermedades autoinmunes, porque digamos, cuando el sistema inmunológico deja de reconocer lo propio como propio y lo reconoce como ajeno, bueno, va a generarse una respuesta autoinmune. Y en este sentido se vio que, si siguen a la siguiente diapositiva, disculpen, pueden ver que cada alelo de HLA, ¿sí?, tiene una designación numérica y se ha visto que determinadas enfermedades autoinmunes están relacionadas con determinados haplotipos de HLA. El haplotipo es, nosotros tenemos dos haplotipos, uno de origen materno y otro de origen paterno, ¿sí?, porque somos organismos diploides. Entonces, para cada tenemos un cromosoma de origen materno y un cromosoma paterno para cada uno de los 23. Bien, entonces, cada uno de esos cromosomas, un cromosoma materno o el cromosoma paterno, son haplotipos, es decir, es el conjunto de genes que se encuentran, ¿sí?, en cada cromosoma. A eso nos referimos cuando decimos haplotipo. Bien, bueno, eso en relación al HLA. Importante de esto, que se acuerden que hay de dos tipos, que los de HLA1 presentan a los linfocitos TCD8 y los HLA2 van a presentar péptidos a los linfocitos TCD4. ¿Sí? Eso es fundamental, que solo las células presentadoras de antígenos profesionales van a tener HLA2 y que todo el resto de las células de nuestro cuerpo, salvo los espermatozoides y las neuronas, van a tener MHC1. Eso es lo importante, y que entiendan que hay una gran variabilidad de esas moléculas en nuestro cuerpo que nos sirve para poder unir distintos péptidos derivados del procesamiento de distintos microorganismos. Bien, en la siguiente diapositiva, a ver, es la diapositiva, ya les digo, la diapositiva 7, ustedes pueden ver, simplemente lo que quiero es que ustedes puedan ver la estructura de las moléculas HLA y HLA1 y HLA2. Básicamente esa hendidura que dice PBS es el sitio de unión al péptido. PBS se refiere al sitio de unión al péptido. Es la hendidura que es la porción variable, digamos, codificada por los genes. Bien, entonces, vamos a mencionar ahora
ya sabemos que hay dos vías, ¿sí? Ahora, internamente en la célula, desde que la célula, por ejemplo, dendrítica, se captó, endocitó, fagocitó ese antígeno externo, o desde que la célula fue infectada con un virus, ¿cómo es que se producen todos los pasos hasta que finalmente los péptidos derivados de ese procesamiento, de ese cortar en partecitas chiquititas ese antígeno, termina expresado en la membrana plasmática? ¿Cómo es que ocurre eso? PBS que acabo de ver, perdón, pero después yo respondo todo, es el sitio de unión al péptido. Por la sigla en inglés, ¿sí? Pero es el sitio de unión al péptido. Bien, entonces, tenemos dos vías. Una vía que es la citosólica, que es aquella en la cual los antígenos se van a presentar a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, y si van a la otra diapositiva van a ver que existe una vía endocítica, que es aquella a través de la cual se van a presentar antígenos externos a la célula a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Vamos a la vía citosólica. Diapositiva 8. ¿Cómo es que esto ocurre? Piensen que esto podría ocurrir en el contexto de, por ejemplo, una infección viral o una bacteria intracelular. ¿Qué es lo que ocurre? Los antígenos, el antígeno en sí, va a ser degradado en el proteosoma. El proteosoma es una estructura que lo que va a hacer es cortar en pequeños pedacitos ese antígeno. Para que el proteosoma pueda actuar, esas proteínas que forman parte de ese microorganismo tienen que estar desplegadas, es decir, tienen que perder su estructura tridimensional y son lo que se dice ubiquitinadas. ¿Es necesario que se acuerden todo esto? Con que ustedes sepan que hay dos vías y cada vía a qué corresponde y más o menos de qué se trata es suficiente. Digamos, recuerden que en este caso el proteosoma es el que va a cortar en pedacito, a procesar esos antígenos. Y esos antígenos que se generan, que están ahora en el citosol, van a ser transportados al retículo endoplasmático rugoso. Gracias a unas proteínas, que tampoco es importante que recuerden el nombre, pero son proteínas transportadoras, ¿sí? Van a transportar esas proteínas al retículo endoplasmático rugoso. Allí en el retículo endoplasmático rugoso, fíjense qué es lo que va a ocurrir. Esas proteínas van a estar ahí unidas a su transportador, ¿sí? Esos epítopes antigénicos, esperando el momento de poderse unir al MHC1. El MHC1, como les dije, es una glicoproteína. Entonces se va a sintetizar la proteína en los ribosomas que están adheridos a ese retículo. De hecho se llama rugoso por eso, porque está recubierto de ribosomas. Entonces se va a sintetizar la cadena polipeptídica, y una vez que esté conformado la molécula de complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, se va a unir el péptido que fue transportado desde el citosol, a este orgánulo, específicamente el retículo endoplasmático, se va a unir al sitio de unión, al PBS, al sitio de unión al antígeno, ¿sí? En este caso, las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Y una vez que eso ocurre, una vez que se forma ese complejo entre la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y el péptido, ¿sí? El epítope antigénico va a ser exocitado, es decir, va a salir a la membrana de la célula y va a ser expuesto en la superficie. Y ahí todo lo otro que ya les conté. Vamos a la siguiente diapositiva. En el caso de la vía endocítica, en este caso dijimos que la dendrítica, a través de sus receptores de conocimiento de patrones, va a endocitar el antígeno y va a quedar dentro de una vesícula que se llama endosoma. En este caso acá el proteosoma no va a actuar. Acá lo que van a actuar son las enzimas líticas que se encuentran dentro de otros orgánulos que se llaman lisosomas. Son enzimas líticas que lo que van a hacer es cumplir la misma función que el proteosoma, cortar en chiquitito ese microorganismo, pequeñas partes. En este caso no va a ser trasladado al retículo endoplasmático, pero sí en el retículo endoplasmático se va a empezar a generar en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Pero aquí que el sitio de unión, el PBS, el sitio de unión al péptido en el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2,
va a estar bloqueado, ¿sí? Y se va a terminar de desbloquear una vez que el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, que en este caso tiene que salir del retículo endoplasmático, porque ahí el retículo endoplasmático ahora no se va a generar la unión con el péptido, así tiene que salir del retículo endoplasmático y se va a fusionar, si ustedes ven en la diapositiva, con la otra vesícula que contiene los epítopes antigénicos, producidos como resultado de la degradación enzimática del antígeno gracias a las enzimas que están en el lisosoma. Entonces, la degradación del antígeno inicial en pequeñas partecitas se lleva a cabo gracias a las enzimas que están presentes en el lisosoma. No, en este caso el proteasoma no funciona. Esos péptidos quedan por ahí, ¿sí? Y por el otro lado, en el retículo endoplasmático se genera el complejo mayor histocompatibilidad de tipo 2. Ese complejo mayor histocompatibilidad de tipo 2 sale del retículo endoplasmático y la unión con el péptido se va a generar cuando se fusionen ambas vesículas, la vesícula de secreción del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 con la vesícula que contiene el endosoma que contiene los péptidos. Y previamente a que esto ocurra, lógicamente, tiene que ser degradada esa proteína que bloquea la unión al péptido. Obviamente que ahí está representada bastante bien, se ve como una molécula así que está bloqueando el sitio de unión. Bueno, después en la siguiente diapositiva ustedes tienen una descripción de estas vías de procesamiento que les mencionaba. Después mírenlo tranquilo, es una comparación simplemente. Bueno, quiero mencionarles algo más en relación a la presentación antigénica a linfocitos T, porque hasta ahora lo único que dijimos es que la célula dendrítica le va a presentar ese péptido antigénico en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 tipo 2, dependiendo a qué linfocito sea, se lo va a presentar y ese péptido va a ser reconocido por el receptor de célula T o TCR presente en la célula T, ¿sí? Pero no dijimos más nada. En realidad, esta no es la única unión, ¿sí?, que va a estimular la proliferación clonal de esos linfocitos, tanto sean CD4 o CD8. Esa primera unión del TCR con el antígeno presentado en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad es una primera señal que llamamos señal de activación. Pero hacen falta otras señales que son tanto más importantes que la de activación, porque esas señales que llamamos señales coestimulatorias, si no están presentes, el linfocito T simplemente muere. Entonces entra en un estado de anergia, es decir, un estado de stand-by, como digo yo, inactividad, y si no puede estimularse, muere. Entonces, bueno, imagínense que esto es muy importante en el contexto de la presentación de antígenos propios, ¿sí? Los antígenos propios se presentan en ausencia de moléculas coestimulatorias, por lo tanto, esos linfocitos no van a proliferar. Y como no proliferan, mueren. Y está bueno que mueran porque son linfocitos que reconocen antígenos propios. Bueno, pero no quiero marearlos con esto. Simplemente decirles que existen otras señales. La segunda señal importante entonces es la presencia de moléculas coestimulatorias. Esas moléculas coestimulatorias, las más conocidas son C80 y C86, que la van a encontrar también como familia B7. Son moléculas que son expresadas en la superficie de la célula dendrítica, ¿sí? Y que van a reconocer a su respectivo receptor expresado en la superficie del linfocito T. También hay otras interacciones como la CD40 ligando. No es importante que se acuerden estos nombres, sino simplemente que sepan que para que un linfocito T prolifere, se expanda, se divida por mitosis, no es suficiente solamente que reconozca a través de su TCR el péptido
presentado en el contexto del complejo mayor histocompatibilidad por la célula presentadora de antígenos, sino que además va a necesitar otras señales. La segunda señal que necesita es esta que les estoy diciendo, fundamental, si no muere, señales coestimulatorias. Bien, entonces se van a, en respuesta a esto sí se van a dividir y expander clonalmente. Y además se van a diferenciar en un perfil efector, lo cual es absolutamente importante para que puedan llevar a cabo su función en la periferia. De esos linfocitos efectores que van a cumplir su función en la periferia, después de un determinado tiempo se produce una contracción, es decir, una disminución muy grande de linfocitos T efectores. Y los que quedan son los que van a dar lugar a los linfocitos T de memoria, ¿sí? Que después ustedes van a ver que básicamente existen de dos tipos, unos que son linfocitos T de memoria central y otros que son los linfocitos T de memoria efectores. Y como se imaginarán, los centrales van a estar patrullando básicamente los órganos linfoides secundarios y los efectores van a estar patrullando los tejidos periféricos, ¿sí? Pero bueno, básicamente que ustedes sepan que como resultado de esta unión de presentación antigénica se produce la expansión clonal, se produce la diferenciación en un perfil efector, que lo van a ver en más detalle con el profesor Fantini más tarde, y se produce la memoria. Bien, en la diapositiva siguiente ustedes tienen la estructura del TCR. No quiero que se lo acuerden de memoria, simplemente mostrarles cómo es. ¿Sí? Es una molécula que está formada por un heterodímero proteico y tiene además un complejo que se llama un complejo que se llama C3. Chicos, me quedan 21 segundos. Ahora finalizo y me vuelvo a conectar, ¿sí? Tenemos media horita más. Lamentablemente, bueno, se nos fue un poco la hora, pero bueno, espero poder llegar a darle lo más importante. Bueno, seguimos. Bueno, como les decía, de esta diapositiva donde ustedes tienen la estructura del TCR, simplemente ustedes pueden imaginarse un poquito de qué se trata. Como cualquier receptor, cuando el receptor interactúa con su ligando, en este caso el péptido presentado en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, es necesario que haya alguna molécula que pase el mensaje para abajo en la célula, digamos, ¿no? Es como un juego de postas, digamos. Entonces, ese complejo, ¿sí? Que va a participar en transmitir al interior celular las señales resultantes de esta unión, es el complejo CD3. Simplemente para que si ustedes lo ven por ahí y no entienden bien de qué se trata, es eso. Bueno, la siguiente diapositiva les muestra los diferentes tipos de polarización de linfocitos T que hay. Ya les digo, esto lo van a ver bien hoy más tarde. Yo simplemente les quiero mencionar que ustedes tienen que idealizarse, o sea, a veces trae mucho trastorno el tema de la polarización y de qué citoquinas, o sea, ustedes sepan que dependiendo del patógeno que la célula dendrítica esté presentando, esa dendrítica tiene que comunicarse con otra célula, entonces sí o sí tiene que liberar estas moléculas que yo les decía que se llaman citoquinas, que van a decir, miren, lo que me acabo de comer es una bacteria extracelular, o miren, lo que acabo de presentar es un virus, necesito una respuesta inmune que me sirva para esto, no me mandes otra cosa porque no me va a servir. Entonces, esas citoquinas cumplen esta función. Entonces, cuando un linfocito TCD4 se diferencia en un perfil, en general no vamos a hablar de un todo o nada, ¿sí? Generalmente hay una especie de equilibrio, no es un todo o nada, simplemente hay algo que prevalece o predomina, eso es importante que lo tengan en cuenta. Bueno,
después ustedes van a ver en más profundidad. Pero bueno, imagínense, digamos que si un paciente con un tumor necesita un tratamiento quimioterapéutico, ustedes no le van a recetar insulina, ¿sí? O si un paciente es diabético y le tienen que recetar insulina, no le van a mandar a comprar un antibiótico. Es decir, el perfil que se genere es el perfil que hace falta para poder combatir esa infección. Bueno, y hasta ahora hablamos de linfocitos T CD4, pero no hablamos nada de los linfocitos T CD8. Los linfocitos T CD8 van a ser activados cuando la célula dendrítica le presenta antígenos en el contexto de ¿qué complejo? Complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Estas células, como ustedes se darán cuenta por el nombre, se llaman citotóxicas, es decir, son tóxicas para las células, son células que van a inducir la muerte celular de la célula que tengan que destruir, una célula infectada con un virus, una célula tumoral. ¿Cómo es que lo hacen? De dos maneras, y ahí lo tienen ahí representado en la diapositiva, ¿sí? Es la diapositiva número 14. Puede ser mediante la liberación del contenido de sus gránulos, ¿sí? Perforinas y granzimas, que van a generar poros en la membrana celular y van a inducir la destrucción de esa célula. Y puede ser también a través de la inducción de apoptosis. Acá les cuenta que es a través del sistema Fas-ligando, no importa que se acuerdan eso, o sea, simplemente que puede interactuar a través de un receptor con su respectivo ligando en la superficie de la célula infectada o la célula tumoral, y esa unión va a desencadenar río abajo, o sea, hacia adentro de la célula, la apoptosis, es decir, la muerte celular. O puede liberar el contenido de sus gránulos y perforinas y enzimas y de la misma manera matar la célula. Bueno, hasta ahora hablamos de la respuesta inmune celular, pero yo les mencioné que dentro de lo que es la respuesta inmune adquirida tenemos una respuesta inmune celular mediada por linfocitos T, CD4 y CD8, que es todo lo que acabamos de describir, y también tenemos una respuesta inmune humoral, ¿sí? Hay algo importante que yo quiero que tengan en cuenta, y es que los linfocitos B se van a diferenciar en algo muy importante con respecto a los linfocitos T, ¿sí? Y es que los linfocitos B tienen la posibilidad de reconocer al antígeno de forma nativa, es decir, no van a necesitar que una célula presentadora de antígenos les muestre el antígeno. Estas células directamente pueden reconocer al antígeno en su forma nativa. Bien. Ahora, otra vez, ustedes se preguntarán, ¿para qué se produce la respuesta inmune celular? Se produce para que se generen anticuerpos, ¿sí? Esos anticuerpos ya vamos a ver que cumplen un montón de funciones que son importantísimas para controlar controlar la replicación de determinado microorganismo, atacarlo y destruirlo. Entonces es importante, otra vez, un solo linfocito B que reconozca un epítope particular de un microorganismo no me sirve, que ese solo se diferencia en célula plasmática productora de anticuerpos. Yo necesito que haya muchos iguales, entonces lo que voy a hacer es estimular la expansión de esos linfocitos, para que haya muchos que me puedan producir anticuerpos. Bueno, entonces, ahí en esta diapositiva, que es la diapositiva 15, ustedes tienen la descripción del receptor de la célula B. Fíjense, ustedes se van a dar cuenta que el receptor es básicamente una inmunoglobulina. Es básicamente una inmunoglobulina que está en contacto con la membrana de la célula B, del linfocito B, y está a su vez asociada a un heterodímero de proteínas Ig-beta e Ig-alfa. Lo importante es que ustedes se acuerden que básicamente el BCR o receptor de célula B es una inmunoglobulina. Bien, entonces, como es una inmunoglobulina, ahora vamos a hablar un poco de los anticuerpos, ¿sí? La diapositiva que sigue
les dice que, bueno, que estos anticuerpos son glucoproteínas, ¿sí? Las podemos encontrar tanto en circulación como en secreciones biológicas. Son producidas por células plasmáticas, ya dijimos las células plasmáticas son células diferenciadas a partir de linfocitos B, ante un estímulo antigénico, por supuesto. Son importantes y ahora vamos a ver qué funciones cumplen, ¿sí? Pero algo importante que quiero mencionarles es que hay de 5 isotipos diferentes, la IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, y la diferencia entre estas inmunoglobulinas está en la cadena pesada. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo son los anticuerpos. Hay algo que me preocupa antes de seguir, que es que aún no terminé con la presentación y faltan 20 minutos. Yo no sé si existe la posibilidad de que yo siga con la clase, termine con todo lo que tengo que dar, que quede grabado y que en todo caso lo puedan mirar después grabado. Y me quede también a responder las preguntas, que no tengo problema, o cómo les gustaría hacer, porque, bueno, faltan 15 minutos y con el retraso que tuve, bueno, no voy a terminar, no sé cómo ustedes prefieren hacer. A ver si por ahí, para no marearme con tantos mensajes que después voy a ir mirando, si te pido, Agostina, si sos tan amable y me podés decir a ver qué les parece hacer mejor, si termino de darlo todo y ustedes ya les queda grabado y después lo ven, y sigo con las preguntas que me las mandan por el WhatsApp web y las voy respondiendo, o cómo les parece mejor hacer. Bueno, a ver. A ver, acá me están llegando las preguntas. Bueno, a ver, espero que me... Bueno, sigo con la presentación, pero ustedes me dicen después cómo les parece mejor hacer. Bueno, tenemos la diapositiva 17, la estructura típica química de los anticuerpos, ¿sí? Fíjense que los anticuerpos están formados por 4 cadenas polipéptidas, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Cada una de estas cadenas pesadas y livianas tienen un dominio constante y un dominio variable. El dominio variable es el dominio que justamente le da la especificidad a ese linfocito B para poder reconocer ese antígeno en particular. Van a encontrar por ahí que hay una porción FAB, que es fragmento de unión al antígeno, significa eso. FAB es fragmento de unión al antígeno, y una porción FC por fragmento cristalizable, pero bueno, no importa. La cuestión es que ese fragmento es constante, digamos, entre las mismas inmunoglobulinas de un mismo tipo, ¿sí? Sí varía entre los distintos isotipos, pero dentro de un mismo isotipo eso no varía. Lo que varía es la porción variable, la región variable dentro de lo que es este fragmento de unión al antígeno, porque es lo que le va a dar la especificidad. Una pena que no puede ir mostrándoles en la compartiendo la pantalla y demás, como para que ustedes puedan irlo viendo con más claridad lo que les quiero decir, pero bueno, está bastante clara la diapositiva, ustedes mírenlo y cualquier cosa me consultan. A ver que si seguí con la clase, profe, a lo último responderemos la pregunta. Bueno, buenísimo, yo sigo, no tengo problema. Bueno, entonces, tenemos diferentes tipos o isotipos de anticuerpos, y ahora vamos a hablar un poquito de qué función cumplen, ¿sí? Yo les he mencionado que los linfocitos B, en su BCR, receptor célula B, básicamente lo que tienen es una inmunoglobulina. Esa inmunoglobulina, ustedes después o ahora les voy a contar, puede ser de tipo IgM
o también de tipo IgD, es decir, están las dos presentes formando parte de los receptores de célula B que integran el linfocito B, ¿sí? Bien. Esta inmunoglobulina M, además de poder formar parte del BCR en forma de monómero, ¿sí?, puede encontrarse en circulación. Y en circulación la vamos a encontrar como pentámero. Es decir, son 5 monómeros, ahí lo tienen marcado con rojo, 5 monómeros que están unidos por uniones de tipo disulfuro, no importa, o sea, es un pentámero, ¿sí? En cambio, en la superficie del linfocito B están como monómero. Algo muy importante de esta inmunoglobulina, y que ahora vamos a ver un poquito más de detalle, es que es la primera que se produce en respuesta a un estímulo antigénico. Es la primera. Luego va a haber lo que conocemos como cambio switch o cambio de isotipo, y vamos a ver que se van a incrementar generalmente la producción de inmunoglobulina G, que tiene mucha más afinidad por el antígeno que la inmunoglobulina M. También se puede producir inmunoglobulina E o inmunoglobulina A. Depende justamente también en este caso de cuál sea la función que va a cumplir ese anticuerpo, el cambio de isotipo que va a sufrir. ¿Sí? Si de repente yo necesito neutralizar antígenos presentes en las mucosas, el switch de isotipo, el cambio de isotipo me va a interesar que sea una IgGA. Pero si de repente estoy en el contexto de una infección parasitaria con un parásito helminto, que después van a ver que son parásitos multicelulares, que incluso pueden ser vistos a simple vista, en ese caso el cambio de isotipo va a preferentemente beneficiar la diferenciación en inmunoglobulina de tipo E, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, es la primera, la inmunoglobulina M es la primera que se produce en respuesta a un estímulo antigénico, en la respuesta inmune primaria, es decir, la respuesta inmune que se da cuando el cuerpo se encuentra por primera vez con ese antígeno. ¿Qué más? A ver. Es capaz de activar al complemento, ¿sí?, a través de la vía clásica. ¿Se acuerdan que esto lo vieron anteriormente con la profesora Andrea Silva? Ustedes vieron que la vía clásica de complemento se activa como resultado de la unión de los anticuerpos al microorganismo. Entonces, ¿qué ocurre como resultado de esa activación de la vía clásica del complemento? Se va a producir C3b. Y ese C3b se va a unir al complejo formado por el microorganismo opsonizado por todas las inmunoglobulinas de tipo M. Entonces ese complejo microorganismo, anticuerpo y C3b va a mediar procesos de fagocitosis, porque hay células fagocíticas que tienen receptores para ese C3b, entonces lo van a poder fagocitar, ¿sí? Y recuerden que es la inmunoglobulina con mayor capacidad para activar el complemento por la vía clásica. Bueno, eso es lo importante. Hay unos anticuerpos que se llaman anticuerpos naturales, pero simplemente se los voy a mencionar, que eso les da menos relevancia de lo que realmente tienen, y que son anticuerpos de tipo IgM, son anticuerpos naturales, como por ejemplo, ¿saben cuáles son? Un ejemplo de anticuerpos naturales, los que tenemos en respuesta a los diferentes tipos de grupos sanguíneos. Por ejemplo, yo soy el grupo sanguíneo AB0, ¿sí? Bueno, yo soy B. Entonces los anticuerpos que yo voy a generar son anti-A. Bueno, esos anticuerpos son anticuerpos naturales, que aparentemente se pueden generar sin un estímulo antigénico aparente. No quiero marearlos con esto, si a alguien le interesa me consulta y lo hablamos en más profundidad. Bueno, entonces, esta IgG, ahora pasamos a la siguiente diapositiva, perdón, vamos a hablar sobre anticuerpos IgG.
Dijimos que los anticuerpos IgG son los que van a tener mayor afinidad por el antígeno, más afinidad que los de tipo IgM que se producen inicialmente. Los podemos encontrar en circulación sanguínea y también pueden, como ya vamos a ver, activar la vía clásica del complemento. Además, esta inmunoglobulina G puede inducir la fagocitosis, tanto sea activando la vía clásica del complemento como a través de la unión de la porción Fc del anticuerpo a el receptor de la porción Fc del anticuerpo expresado en la superficie del fagocito. Después lo vamos a ver un poquito más. Entonces, son los anticuerpos que predominan en una respuesta inmune secundaria, es decir, la segunda vez que yo me encuentro con ese patógeno. Y fíjense que esto es muy importante en relación a la memoria inmunológica y al empleo de vacunas. ¿Sí? Bien. Fíjense que este tipo de inmunoglobulina, además también de la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina A, eso sí es, o sea, pasa en todos los casos, no solamente para la inmunoglobulina G, la producción de esta inmunoglobulina y de las otras también generalmente es dependiente de linfocitos T. Después vamos a ver un poquito también de qué se trata eso, pero ya se los voy adelantando. ¿Qué otra cosa? A ver, bueno, es la única que puede atravesar la placenta, ¿sí? Y esto es muy importante porque hasta los 6 meses de edad al bebé le va a servir como protección. Y también, bueno, hay que tenerlo en cuenta porque en algunos casos cuando uno quiere diagnosticar determinadas infecciones, como por ejemplo el mal de Chagas, ¿sí? en un niño, la determinación de inmunoglobulina G no se puede hacer hasta aproximadamente los 9 meses. ¿Por qué? Porque esa inmunoglobulina G que eventualmente yo detecte, no voy a saber si viene de la madre o del propio bebé, ¿sí? Entonces, bueno, que entiendan un poquitito que no es simplemente el hecho de pensar que lo va a proteger, que es muy importante, sino que también va a afectar la manera de poder identificar o diagnosticar enfermedades para ustedes el día de mañana, porque van a tener que tener en cuenta este tipo de cuestiones para saber qué estudios pedir y cuáles no. Bien. Bueno, es monomérica, ¿sí? Acá se ve bien. Bueno, creo que no me olvido de nada. Después tenemos la inmunoglobulina A, que ya saben que es absolutamente importante en secreciones, es muy abundante en las mucosas. Por ejemplo, en el intestino puede unirse a patógenos como bacterias o virus y, digamos, podría intervenir en controlar incluso la microbiota, es decir, que no atraviese la barrera epitelial. Sabemos que la microbiota es absolutamente benéfica y positiva para la salud, pero no tendría que atravesar la barrera epitelial, ¿sí? Porque si no, eventualmente nos podría llegar a ocasionar algún tipo de enfermedad, alguno de esos microorganismos que forman parte de ella. Entonces, bueno, la inmunoglobulina A está involucrada en estos procesos. En sangre la podemos encontrar como monómero, pero bueno, en secreciones biológicas, en las mucosas, como dímero. Ustedes tienen ahí con un círculo de cómo es la estructura de la inmunoglobulina A. Bueno, vamos a pasar a la inmunoglobulina D, que como yo les decía, es una de las primeras inmunoglobulinas que se genera conjuntamente con la inmunoglobulina M, como resultado de la diferenciación de los linfocitos B en plasmocitos. Y esto tiene que ver con que esos dos inmunoglobulinas forman parte del BCR, ¿sí? Los anticuerpos que se producen en respuesta a la activación de la célula B y su diferenciación a plasmocito van a tener la misma especificidad de unión que tiene la inmunoglobulina que forma parte del BCR. Inicialmente son del mismo tipo también, de tipo IgM y IgD, pero después lo que ocurre es esto que les decía de el cambio de isotipo, que va a ser a IgG, IgA o IgE dependiendo
del microorganismo que yo tenga que atacar, o si es un cuadro alérgico o lo que fuera, ¿sí? Bien, y nos queda la inmunoglobulina E, que vamos a ver que aumentan los niveles sanguíneos en alergias y ciertas parasitosis. Y normalmente en la sangre se encuentran concentraciones muy bajitas, ¿sí? O sea, aumentan en alergias y ciertas parasitosis. Bien, sigamos. Bueno, entonces les decía que los anticuerpos cumplen funciones muy importantes, ¿sí? Ustedes tienen en la diapositiva que sigue, tienen un cuadrito que está bastante piola, pero voy a usar la otra diapositiva que ustedes tienen para explicarle esto, que es la 22, que me gusta más. Fíjense que, o sea, todo el espectro de posibilidades que tienen los anticuerpos para protegernos. ¿Por qué son tan importantes? Fíjense, el anticuerpo en sí es capaz de neutralizar microorganismos como virus y neutralizar toxinas también. Fíjense, por ejemplo, cuando alguien corre riesgo de infectarse con tétanos, porque, bueno, no está vacunado, porque ya pasaron más tiempo del indicado, y tuvo algún accidente y corre riesgo de infectarse con tétanos, ¿qué es lo primero que se administra? Se administra la inmunoglobulina. Esa inmunoglobulina, la función de esta inmunoglobulina va a ser que si eventualmente esa persona está infectada con tétanos, pueda neutralizar esa toxina y no causar infección, no causar enfermedad, ¿sí? La infección va a estar, pero no va a causar el daño que generaría la toxina. Entonces, bueno, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Puede neutralizar microorganismos y toxinas. A su vez, los anticuerpos pueden opsonizar microorganismos. ¿Se acuerdan que Andrea les explicó muy bien qué era opsonizar? O sea, rodean al microorganismo uniéndose a través de ¿qué? Del anticuerpo. Dijimos que el anticuerpo tiene dos porciones, una porción FAB y una porción FC. ¿Cuál es la porción que se une al microorganismo? La FAB, porque ahí es donde va a estar la zona variable que le va a dar la posibilidad al anticuerpo de unirse al microorganismo, ¿sí? Bueno, ese proceso en donde rodean al microorganismo se llama opsonización. ¿Y para qué sirve? Sirve para activar la vía clásica del complemento y sirve para inducir directamente, incluso hasta si se quisiera, la fagocitosis. ¿En qué caso? En el caso de la inmunoglobulina G. En el caso de la inmunoglobulina M, si bien también activa la vía clásica del complemento, ya dijimos que la mera opsonización por parte de la inmunoglobulina M al antígeno, esa mera opsonización, dejando de lado el complemento, la mera opsonización de la inmunoglobulina M alrededor del patógeno, no va a inducir por sí misma la fagocitosis. ¿Por qué? Porque los fagocitos no tienen receptores para la porción FC de la inmunoglobulina M. En este caso, la función de esa opsonización es estimular, activar la vía clásica del complemento, que como les expliqué anteriormente, va a derivar en algún momento de la cascada en la producción de C3b, lo cual se va a unir a ese complejo microorganismo anticuerpo y ahora sí va a poder ser fagocitado. En el caso que sea una inmunoglobulina G, como las células fagocíticas sí tienen receptores para la porción FC de la inmunoglobulina G, en este caso la mera opsonización del microorganismo por la inmunoglobulina sí puede mediar la fagocitosis, pero también si quiere puede estimular y activar la vía clásica del complemento, que va a derivar en lo mismo. Bien, acuérdense también que la activación de la vía clásica del complemento va a derivar también en la formación del complejo de ataque a membrana. ¿Se acuerdan de este poro que se generaba en la membrana del microorganismo? Y también va a sufrir la misma suerte, o sea, va a ser destruido. ¿Qué más? Además, la porción FC de los anticuerpos, fíjense que cumple una función, la inmunoglobulina G, por ejemplo, o la inmunoglobulina E, cumple una función muy importante que se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. Si ustedes van a la diapositiva previa, en el último párrafo, ahí les menciona que
la porción Fc del anticuerpo, ¿sí? La porción constante, puede unirse a su respectivo receptor expresado en la membrana de células como células natural killer, eosinófilos, neutrófilos, y mediar la liberación de determinados componentes intracelulares que van a actuar de forma citotóxica. Por eso citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, porque la unión del anticuerpo a la célula a través de su porción Fc va a mediar la liberación de ciertas enzimas que están dentro de esas células, ¿sí? Como células natural killer, eosinófilos u otras células, y van a liberar ese contenido al exterior, y va a ser ese contenido el que va a alisar al microorganismo, ¿sí? Bien, y por último, también la activación del complemento, inducida por la opsonización del microorganismo, induce inflamación. Y esto tiene que ver con, ¿se acuerdan que además de la cascada de la activación del complemento, además de C3b, se producía C3a? Y esas moléculas de C3a pueden ser reconocidas por receptores expresados en la membrana de las células de la respuesta inmune innata, y eso genera todo un contexto inflamatorio, aumentando la permeabilidad vascular y por lo tanto también el ingreso de más células que potencien esa respuesta inmune. Bien, ahora que ya sabemos cómo funciona un linfocito B, ¿sí? Es decir, que sabemos que tiene un receptor que básicamente es una inmunoglobulina, que es de tipo M y de tipo D, sabemos que que hay 5 isotipos diferentes de inmunoglobulina, sabemos más o menos qué funciones cumplen estas inmunoglobulinas. Bueno, ahora que ya sabemos todo eso, vamos a hablar un poquito de cuáles son las diferentes poblaciones de linfocitos B que tenemos, ¿sí? Bueno, tenemos básicamente 3 poblaciones de linfocitos B, ¿sí? Hay una población que es muy importante, que es la población de linfocitos B2. Y esta población de linfocitos, como yo les decía, es muy importante porque va a producir anticuerpos específicos en respuesta a antígenos de tipo proteicos. Son anticuerpos de tipo IgG, IgA o IgE específicos contra el antígeno en cuestión, y esos antígenos son de tipo proteicos, que es lo que llamamos antígenos timo-dependientes. ¿A qué nos referimos cuando decimos timo-dependientes? En realidad acá no va a estar involucrado el timo. El timo es un órgano que involuciona en la pubertad, pero se llama o se le dice timo-dependientes a los antígenos proteicos porque acá lo que vamos a necesitar es de los linfocitos T, simplemente por eso. Y porque los linfocitos T se maduran en el timo, se originan en médula, se maduran en el timo. Entonces, por ese motivo es que los vamos a denominar a estos antígenos proteicos como antígenos timo-dependientes. Estos antígenos son los que van a activar a estos tipos de linfocitos B2 a diferenciarse en células plasmáticas productoras de anticuerpos que van a ser específicos contra algún epítope antigénico y pueden ser de tipo IgG, IgA o IgE. Bien, entonces vamos a ver que además de que, eso no se los mencioné, pero prácticamente representan la totalidad de los linfocitos que hay en circulación sanguínea, más de un 95%. Estos linfocitos van a requerir de la colaboración con los linfocitos T. La famosa colaboración TB es esta, y se da particularmente y solo en los linfocitos de tipo B2, ¿sí? Estos linfocitos se van a diferenciar en células plasmáticas productoras de anticuerpos y también en linfocitos B de memoria. Chicos, esto es fundamental porque son estos linfocitos los únicos que van a generar memoria. Y para que se genere memoria inmunológica, el antígeno frente al cual reaccionan las células tiene que ser de naturaleza proteica. Bien, perfecto. Entonces, ahora vamos a mencionarles un poquito cuáles son los otros linfocitos
estoy mirando un poquito para ponerme en sintonía y no demorarme mucho más tampoco. ¿Cuáles son las otras dos poblaciones que tenemos? Voy a tratar de resumirles un poquito para no marearlos tampoco. Los linfocitos B1 y los linfocitos de la zona marginal del vaso. Estos linfocitos, a diferencia de los linfocitos B2, van a reconocer estructuras químicas, antígenos, de tipo carbohidratos. Los otros reconocen proteínas, ¿sí? Estos van a reconocer carbohidratos. Y ustedes dirán, ¿para qué sirven estos? Total, los más específicos son los que producen los B2 y estos son una minoría, ¿y para qué sirven? Bueno, ustedes saben que hay unas tipo de células, ¿sí?, que presentan cápsulas, ¿sí? Son bacterias capsuladas. Es una estructura celular que presenta la bacteria que le va a servir mucho para evitar la fagocitosis. ¿Por qué? Porque los PRRs de las células fagocíticas no van a reconocer la cápsula y tampoco se va a activar el complemento, porque los anticuerpos tampoco no, perdón, me estoy mareando, ya estoy medio cansada. Entonces, estos linfocitos tienen esa cápsula y esa cápsula les permite zafar, digámoslo así, de la fagocitosis. Entonces, ¿cómo hace nuestro sistema inmune? Para reconocer esas bacterias? Estamos hablando de bacterias como, por ejemplo, Neisseria meningitidis, ¿sí?, el meningococo. Estamos hablando de Streptococcus pneumoniae o neumococo. Estamos hablando de Haemophilus influenza. Estamos hablando de agentes que realmente ocasionan enfermedades muy serias. Entonces, si los receptores de reconocimiento de patrones no van a reconocer la cápsula, todo el procesamiento antigénico que hace la célula dendrítica no va a ocurrir. Si esto no ocurre, no va a haber presentación antigénica a linfocitos T, y si no hay presentación antigénica, no va a haber memoria. Entonces, ¿cómo resuelve el cuerpo el poder luchar contra estas bacterias? Bueno, para ello existen estas poblaciones de linfocitos, los linfocitos B1 y los de la zona marginal del vaso, que no deberíamos no tenerlos en cuenta, son muy importantes. Como les decía, van a reconocer estructuras químicas de tipo hidrato de carbono, ¿sí?, con unidades o epítopes repetidos. Básicamente sepan que reconoce hidrato de carbono. Esos antígenos de tipo carbohidratos o hidratos de carbono son antígenos que nosotros vamos a denominar timo-independientes. ¿Por qué decimos que son antígenos timo-independientes? Porque en este caso estos linfocitos son capaces de producir anticuerpos sin la necesidad de colaborar con los linfocitos T, como en el caso de los linfocitos B. ¿Se dan cuenta? En este caso la colaboración con los linfocitos T no va a ser necesaria. Pero fíjense que como no hay colaboración con linfocitos T, este tipo de población de linfocitos productora de anticuerpos no va a generar memoria. ¿Sí? Entonces, ustedes se imaginarán que para poder diseñar vacunas contra este tipo de microorganismos hay que diseñar estrategias que permitan transformar a un antígeno que es timo independiente, como en este caso un hidrato de carbono perteneciente a la cápsula, en un antígeno timo dependiente. Y para eso se usan toxoides, como el toxoide tetánico diftérico, que les va a permitir transformar un antígeno timo independiente en un timo dependiente, y que va a dar lugar a toda la respuesta inmunológica que va a producir memoria, que es lo que realmente queremos y lo que nos hace falta. Pero bueno, volvamos a lo que nos pasa en el cuerpo. Estos anticuerpos son mayoritariamente de tipo IgM. Puede producirse algo de IgG o de IgA, pero prácticamente es nulo, ¿sí? Básicamente se producen anticuerpos de tipo IgM. Son anticuerpos que tienen baja afinidad por el antígeno, ¿sí? No son iguales de específicos. Bueno, seguimos.